Bien, pues vamos a ponernos de pie, amados hermanos, para dar inicio a esta enseñanza con la ayuda de nuestro Señor. Amén. Hacemos una oración. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para darte la gloria, para darte la honra, la alabanza, Señor, porque tú eres digno de suprema alabanza, de suprema adoración, Señor eterno. Gracias te damos, Padre mío, porque tú nos ayudas, Señor amado. Gracias por estas enseñanzas, Padre eterno, porque gracias a través de ellas, Señor, aprendemos más de ti, Señor, aprendemos más de tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento para poder entender este atributo que corresponde el día de hoy, Padre, lo que es la voluntad, Señor, tu voluntad, Dios mío. Gracias, poderoso Dios de la gloria. Te alabamos, Señor, te bendecimos. Te alabamos, te damos toda gloria, toda honra, Señor. Bendice también a mis hermanos que van a ver este video para tu gloria y para tu honra, Señor amado. Que ellos también se edifiquen y aprendan de tu voluntad, Señor. Aprendan, Padre eterno, esta enseñanza, Padre. Usa usted mi vida para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Reconociendo que soy siervo inútil, Padre mío. Y si he pecado contra ti, te ruego, Señor, perdona, Padre, mis pecados. Perdona nuestras maldades, Dios mío. Ten misericordia, Señor. Límpianos y purifícanos a través de tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, poderoso Dios de la gloria. Te alabamos, te bendecimos. Te damos toda gloria y toda honra. Por los siglos de los siglos, Señor, tú eres Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Y así, amados hermanos, como estamos, vamos a abrir las Sagradas Escrituras. En el libro de los Salmos, en su capítulo 143, versículo número 10. Aleluya. Saludamos también a nuestros hermanos y amigos que nos ven en las redes sociales a través de este canal de YouTube de la Iglesia Cristiana Sol de Justicia. Dios les bendiga, amados hermanos, y esperemos que esta hermosa enseñanza sea para bendición a cada uno de ustedes. Amén. Gloria sea a nuestro Señor. Y pues vamos a iniciar, amados hermanos, libro de los Salmos en su capítulo 143, versículo número 10. Aleluya. Ya lo tenemos todos, hermanos. Amén. Salmo 143, versículo 10. Amén. Dice así la palabra de Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Una vez más. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, por favor. Acerca de la inteligencia que vimos el martes pasado, ¿qué podemos aprender de todo ello? Que la inteligencia, amados hermanos, proviene ¿de quién? De Dios mismo. Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos inteligencia. Ninguno, amado hermano, se puede decir como, bueno, no voy a mencionar la palabra. Ninguno es, digámoslo así, como menosprecian a otros. Todos tenemos inteligencias. Todos tenemos inteligencias. Unos con más conocimiento, otros con menos conocimiento, pero todos nosotros, amados hermanos, somos inteligentes. Y es más, aparte de ello, amados hermanos, somos inteligentes y sabios. ¿Por qué? Porque estamos nosotros en el camino de Cristo Jesús, para su gloria y para su honra. Eso es de sabios, hermanos. Eso es de inteligencia, de que nosotros escogimos el mejor camino que nos lleva a la salvación y a la vida eterna. Entonces, amados hermanos, podemos ver que la inteligencia proviene solamente de Dios y él, amado hermano, su inteligencia es muy ilimitada. Dios no tiene límite alguno, sino que Dios es ilimitado. Su inteligencia, amado hermano, su sabiduría, su grandeza, su inmensidad, su omnisciencia, abarca, amados hermanos, hasta los fines de la tierra. Fíjense, todo esto es de manera ilimitada. No es como nosotros, como hemos dicho siempre. Cada clase o cada enseñanza adquirimos nuevos conocimientos, pero todo esto, hermano, ya Dios lo sabe de antemano. Dios conoce perfectamente cada uno de sus atributos y de los atributos que quizás no están en esta enseñanza y no conocemos, pero los demás atributos que Dios tiene solamente los posee única y exclusivamente para Él. Ahora, vamos a ver, amados hermanos, lo que corresponde el día de hoy, lo que es
la voluntad. Este es el último atributo natural de Dios, que es voluntad. En total, amados hermanos, desde la omnisciencia hasta la voluntad, podemos ver que son 10 atributos naturales de Dios. Y el próximo martes, si Dios así lo permite, con el favor de Dios, vamos a ver ahora lo que es los atributos morales de Dios, como son su santidad, como es el amor, la misericordia, la bondad y otros atributos más. Ellos, los atributos morales de Dios son 9 atributos. Y los naturales que vimos el día de hoy, el resto del martes, hermanos, son 10 atributos naturales de Dios. Y hoy vamos a ver el último, lo que corresponde, la voluntad. Entonces, así como la inteligencia, la voluntad es cualidad del espíritu y no de la materia, como vimos también el martes pasado. Ello demuestra con el mismo argumento con que se probó la espiritualidad de la inteligencia. Dios es espíritu y manifiesta que posee voluntad en el orden que reina en la creación entera. Luego la voluntad es el atributo indudable del espíritu y jamás de la carne. En otras palabras, ¿qué queremos dar a entender esto? Que la voluntad, amados hermanos, proviene de quién? Del espíritu mismo. No viene de nuestra carne, es del espíritu mismo. Y en Dios, amado hermano, se manifiesta con mucha más razón. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Dios es el espíritu infinitamente perfecto que existe por sí mismo y de quien todo lo creado recibe la existencia y la subsistencia. Ese es el concepto de Dios o la definición de Dios teológicamente hablando. Entonces, como Dios es espíritu, amados hermanos, ¿qué manifiesta? Aparte de su omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, manifiesta inmutabilidad, manifiesta inteligencia y manifiesta, amado hermano, su santa y divina voluntad. Aleluya. El salmista David, amados hermanos, nos dice aquí, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Por qué en esta hermosa enseñanza? ¿Por qué en ese texto el salmista David dice, enséñame a hacer tu voluntad? ¿Por qué le dice esto a Dios? Porque el salmista David sabía perfectamente, hermanos, que la voluntad de Dios es perfecta, que la voluntad de Dios es buena. ¿Para qué? Para la vida de los hombres, para la vida de las mujeres también. Entonces podemos ver que la voluntad, amado hermano, procede o proviene del mismo espíritu. Pero originalmente la voluntad, ¿de quién se origina? De Dios mismo. Entonces el atributo, amados hermanos, de voluntad es indudable, que viene del espíritu y jamás de la carne. Ahora, podemos ver, amados hermanos, que Dios tiene voluntad y nos lo enseña claramente en las Sagradas Escrituras. Y para esto quiero que ustedes mantengan sus Biblias abiertas y si tienen la cita, amados hermanos, se pueden poner de pie y mi hermano David pues les va a pasar el micrófono para que puedan leer las citas bíblicas. Entonces, dicho esto, que Dios es espíritu y Él manifiesta, amado hermano, su voluntad, queremos dar a entender que la misma Biblia lo enseña. No es cosa nuestra, no es algo que sacamos o que inventamos, sino que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que Dios mismo, amados hermanos, posee voluntad. Por ejemplo, ¿qué nos dice, amado hermano? Jeremías capítulo 15, versículo 1. Si alguien lo tiene, póngase de pie y puede dar lectura a la cita bíblica. Jeremías capítulo 15, versículo número 1. Gloria a Dios. Versículo 1. Jeremías capítulo 15, versículo número 1. Aleluya. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel le pusieron delante de mí, ¿no estaría mi voluntad con este pueblo? Echadlos de mi presencia y salgan. Fíjense, entonces dice, si Moisés y Samuel estuvieran delante de mí, dice que mi voluntad no estaría con ellos. Entonces, ¿qué expresa el Señor? ¿Qué expresa Dios? Expresa su voluntad. Otra cita bíblica. ¿Qué nos dice, amados hermanos? Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino,
hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y vemos entonces en la oración que el Señor Jesús nos hace como ejemplo, dice, venga tu reino, hágase que tu voluntad. Entonces podemos ver que la misma palabra de Dios, hermano, nos enseña que Dios tiene o posee voluntad. Posee voluntad. Por ejemplo, ¿qué nos dice también, amados hermanos? ¿Qué nos dice Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo número 13? Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 13. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, amados hermanos, usted y yo, que hemos nacido de nuevo, que hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador de nuestro corazón, somos hijos de Dios, pero no por no voluntad se puede decir de carne, sino por voluntad de quién, hermanos, de Dios mismo. Porque Él, amado hermano, toca los corazones de los hombres para que nosotros creamos y nosotros le entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo. Pero todo esto viene de la voluntad del Dios vivo y verdadero. Aleluya. Gloria sea su nombre. Entonces también podemos ver, amados hermanos, que Dios manifiesta a sí mismo que la voluntad del hombre es propiedad de su espíritu también. Esto nos lo dice Éxodo capítulo 35. Éxodo capítulo 35, versículo 21. Éxodo capítulo 35, versículo 21. Gloria a Dios. 21. Éxodo 35, versículo 21. Dice, y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Manifiesta a sí mismo, Éxodo capítulo 35, versículo 21, manifiesta, amados hermanos, a sí mismo que la voluntad del hombre es propiedad de su espíritu al afirmar que vino todo varón, a quien su espíritu le dio ¿qué? Voluntad. Entonces, así como Dios posee voluntad, Dios también nos dio, amado hermano, voluntad. ¿Y de dónde proviene? Del Espíritu mismo. ¿Y se origina en quién? En Dios mismo. Pero voluntad, ¿qué significa voluntad? ¿O qué entendemos por voluntad? Voluntad, amados hermanos, entendemos que por voluntad es la facultad de elegir entre una cosa y otra, así como la que determina, así como la de determinarse a realizar o no ciertos actos. Un ejemplo de ello, si yo tengo aquí, amados hermanos, por ejemplo, tengo este libro de teología, y si yo les preguntara quién quisiera tener este libro, ahí depende de cada uno de ustedes. Si alguien dice, no, pues yo quiero tener este libro, pues ahora sí puede ponerse de pie, hermano, yo quiero este libro, y yo con mucho gusto se lo doy. Pero por decirlo así, si yo digo, ¿quién quiere este libro? Pero nadie quiere, o sea, nadie, pues no es su voluntad de que de adquirir este libro. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a quedar así, sentados. Así, amados hermanos, la voluntad es la facultad de elegir una cosa u otra. O, por ejemplo, supongamos que tengo el libro de teología y otro libro de hermenéutica. Y puedo yo explicarles, por decirlo así, qué contienen los dos libros. Teología contiene, amado hermano, los atributos naturales y morales de Dios, temas acerca de la divina Trinidad, problemas o sectas que batallan o tristemente, hermanos, hacen un despapalle contra la divina Trinidad. En ella, amados hermanos, encontramos el origen de Satanás y los demonios. En ella encontramos la soteriología, que es rama de teología que estudia la salvación. Encontramos aquí el origen del pecado, una descripción de lo que contiene el libro de teología. Ahora, supongamos que yo tengo otro libro, un libro de hermenéutica. ¿Y qué sucede? Y les explico qué contiene el libro de hermenéutica. Contiene, amados hermanos, premisas, contiene reglas
estudios y el método correcto de interpretar las Sagradas Escrituras. El método correcto de interpretar las Sagradas Escrituras es histórico, gramático, teológico. Gramático, ¿por qué? Porque en ella vamos a encontrar palabras que quizás no entendemos aquí. Pero si nos vamos a un diccionario acerca de cuál es el origen de la palabra, entonces ya nos podemos dar cuenta de dónde proviene, origen hebreo o origen griego. Y da ahí su definición o significado de la misma. Ese es de manera gramatical. Histórico. ¿Por qué histórico? Porque a través de las Sagradas Escrituras, hermanos, también se define la historia de la humanidad. Por ejemplo, en las visiones de Daniel, amados hermanos, que él tuvo una visión de una bestia con 4 cuernos. Fíjense, con 4 cuernos, una bestia. Pero dice que se dividió, es decir, le salieron 4 cuernos. ¿Y qué representa ahí? En su momento lo vamos a ver, la historia, amado hermano, de un imperio poderoso. Es el imperio de Alejandro Magno. Pero cuando él muere, se levantan 4 generales de él. Y cada quien agarra, se puede decir, un pedacito del ejército o del imperio, y cada quien hace su reino. A eso se refiere la visión de Daniel con los 4 cuernos. Y vemos, amados hermanos, durante la historia, cómo van a suceder las cosas. Fíjense, todo eso es histórico. Todo eso es histórico. Y luego, teológico. ¿Por qué teológico? Porque también la misma Biblia nos enseña, amado hermano, cómo es el carácter de Dios. En la misma palabra de Dios encontramos, amados hermanos, sus atributos naturales y morales de Dios. Así también como menciona la Divina Trinidad. Porque muchos quieren ser, se puede decir, muy eruditos diciendo, no, pero Trinidad o Divina Trinidad no está como tal en la Biblia. Ciertamente la palabra no está, pero sí manifiesta lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el bautismo del Señor Jesucristo, cuando Juan el Bautista bautizó al Señor Jesucristo, ahí hubo manifestación de la Divina Trinidad. Estaba el Hijo, pero dice que vino el Espíritu Santo como en forma de paloma, el Espíritu Santo. Y dice que después se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aleluya. Entonces, en ese relato, en ese acontecimiento, ¿qué podemos ver, amados hermanos? La Divina Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces podemos ver, aquí está el libro, aquí se interpreta teológicamente las Sagradas Escrituras. Ahora, esa es una definición o características de lo que contiene el libro de hermenéutica. Ahora, si yo les preguntara, ¿quién de ustedes gustaría estos libros? Pero solamente tienes que escoger uno de los 2 libros. Y ya, conforme a su voluntad de ustedes, hermanos, uno va a elegir, bueno, yo quiero el libro de hermenéutica, porque me interesa interpretar correctamente la palabra de Dios y entenderla bien para no sacar un texto fuera de contexto. Otro puede decir, no, pues yo quiero el libro de teología para conocer más acerca de Dios y buscarle más, y si Dios tiene a bien, pues servirle para su gloria y para su honra. Pero ahí depende de cada uno de ustedes, amados hermanos, que si pueden elegir entre una cosa y la otra. Entonces, cabe decir que en verdad manifestamos una voluntad libre en la medida en que la sujetamos a Dios, quien es el único que liberta del yugo del pecado. Porque ciertamente, amados hermanos, dicho de otro modo, el que libremente sujeta su voluntad a Satanás se hace esclavo de éste. Por ejemplo, nosotros predicamos la palabra de Dios, evangelizamos y le decimos a las personas, Cristo te ama y quiere salvar tu alma de la condenación. Pero depende de esa persona, su decisión o su voluntad, si sujetar su voluntad a Dios mismo, que lo va a hacer libre de pecado, o seguir sujeto su voluntad a Satanás, que lo va a hacer esclavo del pecado. Y por consecuente, vemos que también, amado hermano, al estar sujetos a la esclavitud del pecado, a estar sujetos a Satanás, ¿qué nos lleva por último? La muerte eterna. Por eso dice Romanos capítulo 6, versículo 23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, amados hermanos,
De otro modo, el que libremente sujeta su voluntad a Satanás se hace esclavo de éste. Pero quien somete su voluntad a Dios, ¿qué goza? Goza plenamente de la libertad espiritual a la que hemos sido llamados. Por eso dijo el Señor, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará, ¿qué, hermanos? Libres. Aleluya. Nos hará libres. Pero si nosotros sometemos nuestra voluntad al Padre Celestial, si nosotros sometemos nuestra voluntad, entonces podremos ser libres, amados hermanos, del pecado y andar en rectitud. Dios nos dio una voluntad en el Espíritu. Luego comprendemos que tanto más dueños seremos de nuestra persona, cuanto más conformemos nuestra voluntad a aquel que nos la otorgó. Porque ciertamente Dios, ¿qué nos dio, amados hermanos? Nos dio voluntad, o muchos pueden decir libre albedrío, en el cual podemos decidir si nosotros vamos a aceptar a Cristo o rechazarlo. Porque Dios, en su infinita voluntad y misericordia, ¿qué determinó? Enviar a su Hijo amado a morir por cada uno de nosotros. Y la salvación, ¿para quiénes, hermanos? Para todos. No es solamente para un grupo limitado. No es un ejemplo, no es que nada más la iglesia Sol de Justicia se va a salvar y las demás iglesias se van a perder, aunque hayan vivido rectamente, aunque prediquen correctamente la palabra de Dios y vivan en santidad o sana doctrina, nada más la iglesia Sol de Justicia se va a salvar. No, mentira, porque la salvación, amados hermanos, es de todos nosotros, es para todos la salvación, pero depende de la persona si va a tomar esa salvación. Depende si va a decidir aceptar a Cristo o rechazarlo. Entonces, vemos, amados hermanos, que igualmente, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de llevar a cabo una acción determinada, la realizamos no según nuestra voluntad, la realizamos, amados hermanos, o no según nuestra voluntad. Por ejemplo, puede decir usted, hermano, yo quiero viajar a otro estado. Muy bien, si es su voluntad, adelante, puede hacerlo. Pero quizás por otra persona puede decir, no, mire, no le conviene viajar a otro estado, porque es así, así, así. Y quizás usted cambia de decisión y puede decir, no, pues ya no quiero viajar. Es así. Entonces, cuando nos enfrentamos a la posibilidad de llevar a cabo una acción determinada, la realizamos o no según nuestra voluntad que lo resuelve. Ahora bien, la voluntad elige, determina de acuerdo con el conocimiento y la inteligencia de quien la posee, ya que verdaderamente voluntad nunca es intuitiva, sino que siempre es que razonada. Es decir, amados hermanos, para tomar decisiones, primero, ¿qué hacemos? Razonamos. Bueno, lo primero es consultar a Dios, pero igual razonamos nosotros y llevamos a cabo, ¿qué? Dicha decisión. Por eso la voluntad nunca, amado hermano, es intuitiva, es decir, no se maneja por instintos, es por medio, amados hermanos, de la razón, o razonamos dicha decisión. Entonces, la voluntad sigue a la inteligencia, así como esta sigue al conocimiento, ya que no podemos querer ni desear lo que no concibimos ni entendemos. Después del concebido y comprendido el objeto, la voluntad tiene hacia él y lo desea si le agrada o se retira de él si no le gusta. En Dios la voluntad está plenamente consonancia en su inteligencia y su omnisciencia. Podemos ver entonces que la voluntad determina, amado hermano, nuestras decisiones. Un ejemplo, quizás al conocer todo esto, le agrade ese conocimiento o le interesa ese conocimiento y va a decir, no, pues me interesan mucho estas clases de teología, voy a seguir viniendo al templo para seguir aprendiendo. Otros pueden decir, no, a mí no me agrada eso, yo mejor me retiro. Está en toda su decisión. Nosotros no vamos a obligar a nadie. Ahora, en Dios, amado hermano, su voluntad está plenamente consonancia en su inteligencia y su omnisciencia. Es decir, Dios sabe todas las cosas. Él es inteligente y Él entiende todas las cosas que van a pasar.
y porque Él conoce todas las cosas pasadas, presentes y futuras. Por lo cual Dios, amado hermano, hace muchas cosas hermosas, aleluya. Y entre ellos fue, amado hermano, la creación del universo entero. La creación, amado hermano, de nosotros también. Muchos pueden decir que somos casualidad o accidente de nuestros padres, pero no es así. El hecho de que usted y yo estemos aquí, amado hermano, es gracias a Dios y porque Dios, amado hermano, eligió, Dios, amado hermano, nos escogió y eligió a nosotros para un mismo propósito. ¿De qué? De servirle y ser salvos por su gracia y misericordia. Ahora, vamos a ver, amado hermano, qué es la voluntad como atributo divino. Voluntad. La voluntad es el atributo por el cual Dios se determina de manera independiente, inmutable y perfecta para realizar todo cuanto quiere. Fíjense, la voluntad es el atributo por el cual Dios se determina de manera independiente, inmutable y perfecta para realizar todo cuanto quiere. Fíjense, amados hermanos, entonces Dios hace las cosas que sin consultar a nadie. Dios los hace de manera independiente, inmutable y perfecta. Aleluya. Perfecta. Para realizar todo cuanto quiere. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta definición o atributo? Cuando decimos que Dios se determina, queremos decir que Él tiene toda la capacidad necesaria para tomar decisiones de conformidad con el conocimiento que posee de todas las cosas y la inteligencia de que goza para comprenderlas. Fíjense, amados hermanos, queremos decir, cuando Dios se determina o cuando decimos que se determina, queremos decir que Él tiene toda la capacidad necesaria para tomar decisiones de conformidad con el conocimiento que posee de todas las cosas y la inteligencia que goza para comprenderlas. Es decir, Dios cuando hace una cosa, lo hace, amado hermano, ya porque Dios ya lo sabe, porque Dios ya lo conoce y porque Dios ya lo entiende. Por eso lo hace. Y porque la voluntad de Dios, amado hermano, siempre es perfecta. No podemos decir que la voluntad de Dios se equivocó o Dios se equivocó con nosotros, porque de ninguna manera Dios no se equivoca. Porque si tuviera equivocación o pecado, entonces, ¿qué pasa? Dejaría de ser Dios, lo cual es imposible. Entonces, la característica principal de la voluntad consiste en la facultad de elegir lo que conforme a la razón propia parece mejor. Es decir, que Dios, hermano, nunca se equivocó con nosotros. Por ejemplo, si deseamos adquirir un libro entre varios que se nos proponen, demostramos tener voluntad en el momento en que pensamos inteligentemente qué nos conviene más que los otros libros. Nos decidimos por un libro. Por decirlo así, aquí está el libro de teología, hermenéutica, homilética, profecía, escatología. ¿Qué más podemos ver? Doctrina del Espíritu Santo. Otra materia muy importante, ética pastoral o ética ministerial. Aquí están los libros del instituto. Ahora, ustedes van a ver qué más les conviene, cuál les llama la atención. Y de entre ellos quizás van a escoger uno solo. Ya no, pues este me interesa mucho. Quiero conocer más. Me interesa interpretar textos bíblicos. O otros pueden decir, me interesa cómo armar un sermón. Me interesa cómo armar un sermón. Porque a veces podemos predicar, pero quizás, amado hermano, no tenemos las herramientas necesarias para armar dicho sermón. Y entonces podemos ver que nos interesa el libro de hermenéutica y cada quien, amado hermano, va a elegir lo que más le parezca mejor, lo que más le convenga. Entonces, el hombre, amados hermanos, en el hombre se producen multitud de acciones que no son fruto de su determinación, sino de su instinto o simplemente reflejos de su organismo. Pero no es en nosotros la voluntad. En la voluntad, ¿qué hacemos? Nosotros decidimos y razonamos, por decirlo así. Ya vimos el ejemplo de los libros. Usted va a razonar y va a decir, bueno,
pues ya conozco un poco de teología, a lo mejor no lo necesito. Hermenéutica, pues quizás ya tengo otro poco, no lo necesito. Pero homilética sí, porque yo no sé cómo armar un sermón y a mí me interesa para servir al Señor. Me interesa, no sé, que de aquí en adelante, pues Dios me llame como pastor, Dios me llame como misionero, Dios me llame como evangelista. Y para predicar la palabra de Dios, yo tengo que tener herramientas necesarias para cómo saberme organizar y predicar la palabra de Dios. Aleluya. Aparte de que el Espíritu Santo es el que capacita. Eso lo hacemos como razonando. Y con nuestra propia inteligencia hacemos, amado hermano, ¿qué? La decisión. Hacemos, amado hermano, nuestra voluntad. Pero en el hombre, amados hermanos, ¿qué se producen? Multitud de acciones que no son fruto de nuestra determinación, sino de instinto o simplemente de reflejos de nuestro organismo. Por ejemplo, si nosotros parpadeamos, hermanos, si nosotros parpadeamos, podemos ver que ese movimiento que nosotros hacemos no es porque nosotros queremos hacerlo, sino que simplemente es involuntario. Así es. A esto se le llama movimientos involuntarios o reflejos. O sea, el parpadeo o movimientos que nosotros, se puede decir, no está a control nuestro, son movimientos involuntarios. Por ejemplo, el parpadeo. Entonces podemos ver, amados hermanos, que esas acciones no se llevan a cabo por decisión de la voluntad, sino son ¿qué? Involuntarios. Son involuntarios. Ahora, cuando afirmamos que Dios se determina de manera independiente, ¿qué queremos decir? Enseñamos que sus decisiones son absolutas, no dependiendo de nadie más que de él mismo. El único que tiene autoridad suprema y ejerce dominio soberano sobre la creación entera. Fíjense, cuando Dios se determina de manera independiente, quiere decir que Él no consulta con nadie. No dice, a ver, voy a consultar con otro, a ver qué me recomienda. No, no es como nosotros, que a lo mejor se nos presenta dicho caso. Y a lo mejor no lo manejamos o es la primera vez que hacemos esto. Y decimos, bueno, esto no lo he manejado. Yo creo que voy a necesitar consejería o alguien que me guíe para ver cómo resolver dicho caso. Y por eso nosotros consultamos con otras personas. Pero Dios no. Dios se determina de manera independiente porque nosotros enseñamos que sus decisiones son absolutas, no dependiendo de nadie más que de Él mismo. El único que tiene autoridad suprema y ejerce dominio soberano sobre la creación. Aleluya. Quiere decir, amados hermanos, que no hay nadie a quien pueda aconsejar a Dios. Dios lo hizo porque así lo quiso. Aleluya. Y porque su voluntad, amados hermanos, ¿cómo es? Es perfecta. Aleluya. Entonces, muchas de las resoluciones de la voluntad humana responden a una influencia externa. Como ya vimos, Dios no necesita de nadie. Dios lo hace porque así lo quiere, pero no es influenciado por otros, así como nosotros. Ejemplo de ello. Hermano, yo quiero estudiar, se puede decir, leyes. Yo quiero estudiar leyes. Pero si hay otro hermano que ya estudió y no ejerció, él me puede aconsejar, mira, no te aconsejo que estudies leyes, porque no vas a encontrar trabajo y pues ahora sí, estás en peligro. Vas a estar en peligro porque te van a solicitar personas que pues no viven una vida recta y si pierdes el caso, te van a buscar y te van a perseguir. Así que creo que no te conviene. Y por esa influencia externa, entonces, ¿qué hago yo? Desisto, ¿no? Pues si va a ser así, pues no, mejor no escojo la carrera de leyes. Nosotros sí somos influenciados por decisiones o consejos externos de otra persona. Más en Dios, hermano, no es así. En Dios no es así. Voluntariamente, amados hermanos, desecharemos primero el plan original, pero influido por un consejo recibido. Pero en caso, hermanos, en Dios no hay cambios. No depende de una causa externa alguna para tomar sus decisiones. La causa, amado hermano, de estas reside en Él mismo, que habiendo dado el ser y la forma
a cuanto existe, no está supeditado a nadie. Y esto nos lo demuestra en Isaías capítulo 40, versículos del 13 al 14, hermanos. Es decir, que Dios no depende de nadie. Y vamos a ver qué nos dice Isaías 40, versículos del 13 al 14. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, del 13 al 14. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Sí. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Entonces podemos ver aquí que Isaías hace preguntas. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Nadie. Podemos así responder concretamente, nadie. Nadie enseñó al Espíritu de Jehová. Él lo hizo porque Él conoce todas las cosas. Aleluya. ¿Lo hizo bajo qué? Bajo su inteligencia y su omnisciencia, sabiendo, amado hermano, que va a producir grandes resultados. Por ejemplo, Dios nunca se equivocó con nosotros. Cuando Dios, hermano, formó al hombre, dice que sopló en él aliento de vida. Pero vimos aquí en una clase que tengamos mucho cuidado porque va a haber ciertas personas que van a decir, sí, Dios nos creó, pero yo creo que Dios se arrepintió de habernos creado. Y podemos preguntar, ¿por qué? Porque tu Biblia dice, y Jehová se arrepintió, dijo, me arrepiento haber creado al hombre. Pero leyendo bien el contexto, no significa que Dios, hermano, realmente se haya arrepentido o pecó de esa manera o se equivocó con nosotros. No. ¿Por qué Jehová dijo esto? Me arrepiento de haber creado al hombre. Porque mostró Dios, amado hermano, su dolor por la condición del hombre. En los días de Noé o en el tiempo de Noé, la maldad, hermano, subió hasta la presencia de Dios. Se casaban y se daban en casamiento. Bebían, comían, hacía todo un despapalle. Como hasta el día de hoy se sigue haciendo. Como hasta el día de hoy. Por eso dice bien la Biblia que nosotros estamos como en los días de Noé. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque estamos viviendo, amados hermanos, tiempos peligrosos. Tiempos, amados hermanos, donde la maldad se está multiplicando mucho cada día más. Por eso Dios muestra, hermanos, su dolor. ¿Por qué? Porque la condición del ser humano, hermano, es pecaminosa. Y quieramos o no, la Biblia nos señala a nosotros que somos culpables delante de Dios. ¿Por qué? Por pecadores. Porque somos pecadores. A eso se refiere que Dios mostró su dolor, pero no significa que Él se arrepintió o se equivocó de haber creado a nosotros de ninguna manera, sino mostró su dolor por la condición que tiene el ser humano. Pero Dios en sí, amado hermano, hace las cosas porque Él ya conoce y Él las comprende. Él sabe entenderlas. Por eso Dios determinó, amados hermanos, formarnos a nosotros mismos. Entonces, por eso decimos que Dios se determina de manera independiente, porque enseñamos que en sus decisiones son absolutas, no dependiendo de nadie más que de Él mismo. El único que tiene autoridad suprema y ejerce dominio soberano sobre la creación entera. Ahora podemos ver, amados hermanos, al proclamar que Dios se determina de manera inmutable. ¿Qué significa esto? Queremos indicar que todas las decisiones divinas son definitivas, sin que exista la posibilidad de cambio o modificación alguna en las mismas. Para esto, ¿qué nos dice, amados hermanos, Isaías capítulo 14? Isaías capítulo 14, versículos 24 al 27. Isaías capítulo 14,
versículos 24 al 27. Dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y seré confirmado como lo he determinado, que quebrantaré el asirio en esta tierra y en mis montes lo hollaré y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y está en la mano extendida sobre todas las naciones. ¿Al 27? Sí. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Así es, hermanos, fíjense. Entonces, cuando Dios ha determinado algo, ¿quién lo va a impedir? Nadie. Nadie lo impide. ¿Quién hará retroceder su mano? Esa es una pregunta, fíjense. El propio Dios declara enfáticamente, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Entonces, amados hermanos, el consejo de Dios permanece ¿qué? Para siempre. Aleluya. Lo mismo podemos decir de Proverbios capítulo 19, versículo 21. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Si alguien lo tiene, adelante, hermanos. Proverbios capítulo 19, versículo 21. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amén, aleluya. Lo mismo puede suceder. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Es decir, usted y yo podemos planear muchas cosas. Podemos planear hacer esto, podemos planear un trabajo, podemos pensar en muchas cosas, hacer planes. Pero dice la palabra de Dios, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, cuando nosotros en el camino de Dios, amados hermanos, podamos tener muchos planes, pero siempre la voluntad de Dios o la palabra de Dios, hermanos, es la que determina. Gloria a Dios, aleluya. No somos nosotros. Por eso un tema que yo prediqué, que se llamó tus planes o los planes de Dios. Porque nuestros planes, hermanos, digámoslo así, podemos ejecutarlos, pero muchos quizás van a tener resultados que no queremos que salgan. O podemos tomar decisiones de los cuales podemos arrepentirnos más tarde. Muchos podemos decir, no hubiera tomado esta decisión, hubiera tomado por otro camino, pero ya es demasiado tarde. Por eso, en el camino de Dios, amado hermano, ya no somos nosotros, como lo vimos el domingo, ya no somos nosotros, sino Cristo tiene que vivir en nosotros, aleluya. Porque podemos pensar en muchas cosas, pero el consejo de Jehová permanecerá para siempre, aleluya. Gloria sea su nombre. Entonces, amados hermanos, nuestras decisiones pueden tener, amado hermano, resultados que no queremos. Dios nunca se equivoca. Cuando Él hace algo, amado hermano, no hay ningún cambio alguno. Él lo hace porque así lo quiere, porque es su santa y divina voluntad. No es como nosotros, que sí, yo estoy seguro que esto va a salir bien. Decido una cosa y ¿qué pasa? Fue una mala decisión. Y ocurren resultados que no quiero que ocurran. ¿Por qué? Por tomar una mala decisión. Pero en cambio, amados hermanos, Dios, lo que Él hace, amado hermano, lo que Él hace no tiene ningún error alguno. Por eso podemos decir que perfecta es la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora, Aleluya. al señalar que Dios se determina de manera perfecta, queremos decir que las decisiones divinas son infalibles y por lo mismo inmejorables. ¿Habrá un ser humano que tenga los planes mejores que Dios? Ninguno. Ninguno. Los planes de Dios son muchos mejores que nuestros planes, hermanos. Por ejemplo, Dios dice en su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nosotros podemos pensar una cosa, pero Dios piensa otra y de manera pura, limpia, santa, perfecta. ¿Por qué? Porque Dios, amado hermano, es incomparable, aleluya. Y su voluntad, amado hermano, siempre permanece para siempre. Todas las decisiones divinas que Él toma
son, amado hermano, infalibles e inmejorables. Aleluya. Fíjense, amados hermanos, cómo es esto. Por ejemplo, muchos errores encontramos en los seres humanos cuando nosotros elegimos muchas cosas. Por ejemplo, encontramos en las elecciones que hace el hombre faltas de apreciación, de cálculo, de previsión. Son causas del fracaso de muchas de las decisiones humanas. Pero Dios, siendo perfecto en sí mismo, no comete error alguno. Y así su voluntad se determina siempre hacia lo inmejorable. Por ejemplo, si Él permanece inconmovible en sus decisiones, es porque estas son siempre perfectas, como enseña Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Gloria a Dios. ¿De quién habla o quién apunta? Al Señor Jesucristo, que Él es la peña, Él es la roca, en el cual dice la Escritura, cuya obra es que perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Todas las decisiones que Dios determine, amado hermano, son justas y perfectas. Aleluya. Pero fíjense, muchos pueden decir, no es cierto, porque Dios escogió que yo fuera pobre. Dios escogió que yo estuviera en la miseria. No es así, hermanos, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Hay formas, pero fíjense, una cosa es la voluntad de Dios, otra cosa es la reacción que tiene el hombre. Son dos cosas muy diferentes que vamos a ver más adelante. Entonces, Dios, amado hermano, cada decisión que Él haga es perfecta. No hay ningún error alguno. Porque fíjense, si Dios tomara en su divina voluntad una decisión, se puede decir equivocada, entonces ¿qué pasa? Dejaré de ser Dios, lo cual es imposible, ya vimos. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Porque Dios, amado hermano, es perfecto. Todas las cosas Él las hace perfectas. Aleluya. Muchos dicen, pero la voluntad de Dios es que nosotros nos matemos. Pero la voluntad de Dios es que nosotros haya violencia, porque Dios así lo quiere. No fue así. Desde un principio no fue así. No fue así el plan de Dios, hermanos. ¿Cómo creó Dios a Adán y a Eva? Santos, perfectos, inocentes. Pero fue la decisión del hombre entregarle, ¿qué? Se puede decir el dominio a Satanás, lo cual es el príncipe de este mundo. Fue el hombre, amado hermano, quien abandonó a Dios. No fue Dios quien nos abandonó. Fuimos nosotros quien abandonamos a Dios. Y le entregamos el dominio a Satanás. Por lo cual, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, ¿qué pasó? Entró el pecado, entró las enfermedades, entraron los problemas, todo tipo de conflicto, toda enfermedad, todo sufrimiento entraron. Cuando ellos también en su voluntad y su decisión decidieron que desobedecer a Dios. Ahí entró todo. Pero Dios ya lo sabía. Dios ya sabía eso. Y para eso Él proveyó, hermanos, de un Salvador que es Jesucristo de Nazaret. Él ya lo tenía, hermanos, planeado. A Él nada se le escapa. Por eso Él provió de un Salvador. Y Jesucristo, amados hermanos, en su divina voluntad, cumplió todo lo que ya estaba escrito. Cumplió la encomienda del Padre Celestial. Entonces podemos ver, amados hermanos, que todo esto, amado hermano, Dios así lo quiso. En Dios, amado hermano, no comete error alguno. Y su voluntad se determina siempre hacia lo inmejorable. Pero si Él, como dijimos, si Él permanece inconmovible en sus decisiones, es porque estas siempre son perfectas, como lo enseña Deuteronomio.
Pero vemos una historia, un relato bíblico, en que Dios le da una orden al Balaam. Balac quiso maldecir a Israel, pero ya Dios había tratado con Balaam, diciendo, no vayas con ellos. Esa fue la voluntad de Dios, no vayas con ellos. Pero Balaam fue tentado por las riquezas. ¿Y qué pasó? Fue a consultar otra vez con Jehová. ¿Pero por qué? Si a Dios ya le había dado una orden, que no vaya. Y ahí entra lo que es la permisiva de Dios. ¿Y qué le dijo Dios a Balaam? Ve con ellos. Pero eso no era la voluntad de Dios. Fue permisiva de Dios. A veces Dios permite muchas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces no le consultamos. A veces Dios nos hace sentir, no le des por ahí. Pero el hombre no capta. El hombre es necio y dice, no, yo le voy a dar ahí porque... Y el Señor dice, bueno, así lo quieres, así lo terminas, está bien. Y Dios permite muchas cosas, hermano. Esa es la permisiva de Dios. Pero no es de que Dios lo haya determinado así, sino que Dios lo permite. Y a veces lo permite para que aprendamos de muchas lecciones, hermanos. Y aprendamos a consultar a Dios en todas nuestras decisiones. Entonces, hermanos, podemos ver que finalmente, cuando confesamos que Dios se determina para realizar todo cuanto quiere, enfatizamos el hecho de que las decisiones divinas no son meros anhelos, sino que todo cuanto Él determina será invariablemente cumplido. Dicho de otro modo, la voluntad de Dios es causa directa de todas las cosas, y así lo enseña irrebatiblemente entre los siguientes pasajes. Salmos capítulo 135, versículo 6. Salmos 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Gloria a Dios, aleluya. Fíjense, amados hermanos, como dice este hermoso texto. Todo lo que Jehová quiere, ¿qué pasa? Lo hace. Él no hace nada que va en contra de su voluntad. No es como los hombres. Por ejemplo, los hombres, hermanos, queremos una carrera. Un ejemplo. Estamos jóvenes, un ejemplo. Los jóvenes quieren una carrera. Dicen, no, yo quiero estudiar computación. Quiero estudiar esto. Pero a veces los padres intervienen y dicen, no, yo quiero que estudies esto. Y el joven por obediencia, bueno, está bien, pero hace algo en contra de su voluntad. Y Dios así no es. Y por eso lo dice Salmos capítulo 135, versículo 6. Todo lo que Jehová quiere que pasa, lo hace. En los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Es decir, cuando Dios llama a una persona, quiero que me sirvas, Él lo hace. Aleluya. Él lo hace. Y hace muchas cosas, hermanos, muy maravillosas. Aleluya. Pero no es de que Él va en contra de su propia voluntad, de ninguna manera. Por ejemplo, también, ¿qué nos dice Salmos capítulo 115, versículo 3? Salmos 115, versículo 3. 115, versículo 3. Así es, hermano. Dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Aleluya. Él está en los cielos y todo lo que Él quiso, hermanos, Él lo ha hecho. Aleluya. Un ejemplo de ello, Dios se equivocó, amados hermanos, cuando nació esta congregación. No, no se equivocó, porque Él sabía que en esta congregación, amados hermanos, aquí iban a venir y siervos de Dios, siervas de Dios, hijos de Dios, que a lo mejor en su momento fueron lastimados, y aquí Dios los va a restaurar y los va a levantar para su gloria, para su honra, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca, amados hermanos. Y por su gracia y misericordia, hermanos, ahora ya vamos a cumplir 2 años, aleluya. Se dice poco, muchos pueden decir, que son 2 años, pero 2 años, hermanos, hemos visto la mano de Dios, aleluya. Él está en los cielos y lo que Él hizo, Él ha hecho, aleluya.
Él ha hecho y lo seguirá haciendo. Gloria sea su nombre. Entonces, amados hermanos, podemos ver que todo lo que existe ha sido creado por voluntad divina, que no es solo la que elige, sino más aún la que causa todo cuando ha determinado. El hombre decide hacer muchas cosas, las piensa, las planea, y luego, ¿qué pasa? No las ejecuta. Muchos dicen, bueno, yo planeo estudiar música, yo quiero estudiar guitarra. Se compra, se puede decir, la guitarra, ¿qué más? Tiene por ahí algunos ciertos conocimientos y ya está, que quiere ir, pero ¿qué pasa? Se desanima y no las ejecuta. Algo pasó por ahí, ¿por qué? Porque quizás fue una emoción, pero no fue una decisión muy fuerte en su vida. Y así sucede en muchas cosas. Así sucede, amados hermanos. El hombre las planea, las piensa, pero no las ejecuta. ¿Por qué? Porque no está en su mano el poder lograrlo. Porque luego tiene otros pensamientos y dice, no lo vas a lograr. No vas a aprender guitarra. ¿Y qué pasa? Mejor desiste. Hasta vende su guitarra. ¿Por qué? Porque la decisión que él hace no está en su mano el poder lograrlo. Es decir, piensa que no lo va a hacer. Esta situación, amado hermano, es comentada por Santiago. Vemos que nos dice Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Versículos del 13 al 15. Vamos ahora, dice, los que deseéis hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. ¿Nosotros? Sí, es todo, hermano. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es nuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Gloria a Dios. Bueno, vamos entonces, vemos esto. Dice, vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberáis de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Esto pasa, amados hermanos. Ya vimos, el hombre piensa las cosas, las planea, pero no lo logra. ¿Por qué? Porque dice que no está en su mano el poder lograrlo. Y muchas veces el hombre hace decisiones o pensamientos, hermanos, con su soberbia. Y aquí es lo que dice. Pone un ejemplo. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Pero dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Mucha gente hace decisiones y viaja por soberbia. Dice, no, pues yo voy a hacer esto. Cuando lo correcto es decir, si Dios lo permite, si Dios lo quiere. Pero hay mucha gente, hermanos, ¿qué pasa? Se accidentan o muchos pierden la vida. ¿Por qué? Por no consultar a Dios. Por eso vimos el pasaje base. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Por qué? Porque el salmista David sabía que la voluntad de Dios es perfecta, hermanos. Aleluya. Él sabía que la voluntad de Dios es perfecta. Por eso, amado hermano, todo en esto debemos consultarlo con el Señor. Toda decisión, sea trabajo, sea oficio, incluso para cambiarse de iglesia, debemos de consultar a Dios, porque muchos pueden cambiarse a una iglesia y entrar en una peor.
En una que no está la presencia de Dios, no hay sana doctrina, ¿qué pasa? Se descompone. Por eso, para cambiar de congregación también tenemos que consultar a Dios, hermanos, en todo momento. Ahora, en cambio, Dios todo lo que quiere lo hace en los cielos y la tierra, en los mares y en todos los abismos, como ya leímos en ese salmo. Se ha dicho con frecuencia que Dios, fíjense, hay un pensamiento y muchos hombres perversamente dicen esto. Se dice que con frecuencia Dios crea las cosas necesariamente, pues de otra forma dejaré de ser Dios, del mismo modo que dejaría de serlo si cesase de ser santo. Y fíjense, semejante a una tesis que un ateo hizo esto, que Dios necesita crear constantemente para no negar su naturaleza divina, lo cual nosotros rechazamos eso. Dios no crea las cosas para que sea Dios. No, hermanos. Dios crea las cosas porque ya desde mucho antes Él es Dios. Aleluya. Él no crea las cosas para demostrar su naturaleza divina. No. Dios no necesita demostrar nada. Porque Él, amados hermanos, Él ya es Dios. Antes de nosotros, Él ya es Dios. Aleluya. En esa posición nosotros negamos. ¿Por qué? Porque es falso. Ya que Jehová no creó el universo para ser Dios de ninguna manera, sino porque siéndolo ya podía hacerlo si le placía. Él ya era Dios, pero si Él quería, si Él le placía, Él podía crearnos a nosotros. Si no, no. Si Él no le placía crearnos, no nos crea. Pero porque Él ya es Dios, pero no nos creó para demostrar que es Dios, no, hermanos. Le plació, quiso realizarlo y lo hizo. Porque lo eligió así, amado hermano, según su santa y perfecta voluntad. Y para esto nos lo dice Salmos capítulo 33, versículo 6. Salmos capítulo 33, versículo 6. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Aleluya. Entonces dice que por la palabra de Jehová fueron hechos, ¿qué, amados hermanos? Todos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. ¿Por qué? Porque así lo quiso. Así lo quiso. Nadie le enseñó. Así lo quiso. Y fue perfecto. Todo lo que usted contempla, hermanos, el paisaje, los árboles, los pastos, las estrellas, un hermoso paisaje, todo eso lo hace el Señor. Lo hizo Dios, hermanos, por el aliento de su boca y por su santa y divina voluntad. Ahora, al decir que Dios se determina para realizar todo cuanto quiere, entendemos que solo llevará a cabo lo que haya decidido efectuar y nunca lo ha determinado no hacer. Es decir, que Dios no hace nada en contra de su voluntad. Si no hace algo es porque no quiere hacerlo y nadie puede obligar a hacerlo. Por decirlo así, muchos pueden decir, Dios mío, yo quiero que me des mi casa, así una mansión, o yo quiero que me des un carro deportivo. Pero si en Dios, hermano, no está en hacerlo, no lo va a hacer. Si Él no le place, no lo va a hacer. Y fíjese cómo muchos falsos apóstoles o falsos profetas. No sé si ustedes han encontrado un caso de una mujer que hasta dice que mandaba a los ángeles porque se le perdieron las joyas, algo así, que esta mujer dijo, le dije a los ángeles de Dios, se me van y van a buscar todo porque yo lo ordeno, yo lo declaro y lo decreto. Imagínense, hermanos, semejante atrocidad, semejante herejía. ¿Quién puede mandar a Dios? ¿Quién puede obligar a Dios? Nadie. Nadie, hermanos. Si Dios hace una cosa, es porque así lo quiso y así le place a Él, porque es su divina voluntad hacerlo. Aleluya. Pero si Dios no le place en hacer algo, no lo hace. No lo hace, porque Él así lo quiere. Pero Él nunca va a hacer algo en contra de su misma voluntad. No. Y como ya dijimos, no es algo como nosotros los seres humanos.
que por decirlo así, yo quiero hacer algo y alguien me dice, no, no, no lo hagas así, hazlo así. Y por decirlo así, si por hacerle caso a la persona que me aconseja, yo voy a hacer algo en contra de qué? De mi propia voluntad. Y no las cosas como yo quiero hacerlo. Así es el hombre. Pero en Dios, amado hermano, no hace nada en contra de su voluntad. Ahora bien, aquí vamos ahora a esto que mencionamos anteriormente. La mala comprensión del divino atributo de la voluntad ha causado daño a muchos hombres. Esto se debe principalmente a que se confunde la voluntad divina en sí con la forma en que se manifiesta a los hombres. En cuanto a sí misma, ya se ha dicho que la voluntad divina es independiente, inmutable y perfecta, realizando Dios por ello todo cuanto quiere. Pero en relación al modo en que se manifiesta a los hombres, debemos diferenciar la forma absoluta de la forma condicional. ¿Qué significa esto? Llamamos forma absoluta aquella que Dios manifiesta en todas las cosas que se lleva a cabo sin tomar en cuenta a nadie, sino a su sola determinación. Un ejemplo. Ejemplo de esa forma absoluta de la voluntad divina lo son la creación, la implantación del orden en el universo y la donación al hombre de libre albedrío. Eso Dios lo hizo, amados hermanos, sin consultar a nadie. Nadie le dijo al Señor, crea el mundo. Nadie le dijo al Señor, haz árboles. No, Dios así lo quiso. Dios así lo quiso. Y en ningún momento nadie, ni siquiera ningún ángel le dijo, crea al hombre. No, Dios lo hizo porque así lo quiso. Aleluya. Esa es la forma, esa es la forma absoluta. Pero ahora, la forma condicional. ¿Qué significa esto? Aquella que Dios manifiesta imponiendo al hombre determinadas condiciones para otorgarle favores y misericordias. Pero ojo, no queremos confundir esto. Es decir, que la llamamos condicional, ¿por qué? No porque está condicionada al hombre para manifestarse de ninguna manera, sino al contrario, porque condiciona al hombre. Un ejemplo de ello. ¿Qué decimos? Cristo Jesús viene a perdonar y a salvar a los pecadores. Eso es algo cierto y es una verdad absoluta. Pero hay algo. Muchos podemos decir nosotros, recibe al Señor Jesucristo y Dios va a perdonar tus pecados y serás salvo de la muerte eterna. ¿Es correcto? Claro que sí, al recibir a Cristo. Pero muchos pueden decir, no, yo no quiero eso. Yo con mis buenas obras me voy a ganar el cielo. Yo no quiero eso. Decide rechazar a Cristo. Lo bueno, está bien. ¿No quieres recibir a Cristo? Está bien, estás en tu decisión. Te respetamos, no te vamos a obligar. Pero eso sí, una cosa, puedes hacer las obras que tú quieras. Puedes ayudar al pobre si quieres. Puedes incluso donar terrenos y edificar templos si tú quieres. Pero si no aceptas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, aunque hagas buenas obras, aunque hayas construido templos para cristianos, si no aceptas a Cristo, tristemente tus obras no te van a salvar. ¿Por qué? Porque el hombre, hermano, no se puede salvar a sí mismo. Esa es la forma condicional. Dios promete ¿qué? Libertad. Dios promete libertad al cautivo, aleluya. Dios promete, amados hermanos, sanar nuestros corazones. Dios promete, amados hermanos, salvación para nuestras familias, aleluya. Pero, ¿qué debemos hacer usted y yo? ¿Qué debemos hacer? Recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Sin la cual, hermanos, no hay remisión de pecados. Así, simple y sencillamente, esa es la forma condicional. No es de que muchos digan, no, es que Dios eligió que yo fuera pobre. No es que Dios eligió que yo me perdiera y que me vaya al infierno. No, de ninguna manera. Es porque el hombre decide rechazar a Cristo. Es porque el hombre decide rechazar la salvación. ¿Se imagina? Por decirlo así, ¿quién va a despreciar, hermanos, un plato de comida? Pero una comida buena, ¿quién lo va a despreciar? Nadie. Y es lo que Dios hace con nosotros. Nos da un plato exquisito, una comida, hermanos, excelente, que es el alimento espiritual, que es su palabra. Aleluya. Pero depende de nosotros si recibimos ese alimento espiritual o decimos no.
Muchos, fíjense, no nos damos cuenta, pero muchos prefieren las migajas o las algarrobas del mundo que el alimento exquisito de Dios, hermanos. Pero nosotros somos sabios, somos inteligentes. ¿Por qué? Porque nosotros dejamos de comer migajas, dejamos de comer algarrobas del mundo para comer el alimento espiritual de Dios. Aleluya. En esto se consiste, hermano, la forma condicional. Y cuando nosotros recibimos a Cristo y decidimos entregar nuestra vida, ¿qué pasa? Dios nos concede favores y misericordias. Aleluya. ¿Por qué? Porque nosotros decidimos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Aleluya. En eso se consiste, hermanos. El plan de Dios para salvar al hombre, amados hermanos, para que éste pueda alcanzar la vida eterna, ¿qué debe de hacer? Arrepentirse de sus pecados y aceptar a Cristo como su Salvador. En eso Dios condicionó la salvación humana a la sujeción del hombre a su voluntad absoluta, que determinó enviar a su Hijo para salvar a quien se sujeta a la condición requerida. ¿Cuál es? Creer en Él. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Aleluya. Esa es la forma condicional del hombre. En eso, hermanos, ¿de qué? De que Dios condicionó al hombre de sujetar su voluntad a la voluntad absoluta de Dios. Nada más en eso. Y Dios tiene planes hermosos para nosotros. Pero depende de usted y yo, hermanos, si queremos rechazar o aceptar esos planes. Si conociera la humanidad, hermanos, lo que es Dios. Si conociera la humanidad, hermanos, los planes hermosos que Dios tiene. Hermanos, otra cosa sería, aleluya. Otra cosa sería. No estaríamos así. Otra cosa sería, estaría lleno este lugar a reventar. Si la gente conociera los planes que tiene Dios con sus vidas. Muchos dicen, no, es que es casualidad del hombre, es que fue un accidente de mis padres. No lo fue así. Si nosotros existimos, hermanos, es porque Dios así lo determinó y así lo quiso. Aleluya. Dios no se equivoca con usted. Mire, aunque usted puede decir, es que yo no terminé primaria, es que no sé leer. No importa. Dios así nos escogió. Dios lo eligió a usted, hermanos. En Él no existe si hay profesiones o si no terminamos la primaria. Para Él no existe género, no existe si es hombre o mujer, no existe tampoco en edad, si es chico, si es grande, nada. Dios nos escogió con un propósito. ¿Por qué, hermanos? Porque su voluntad es perfecta. Su voluntad es perfecta. Y en esto consiste, hermanos. ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos motiva? A orar al Señor. Nos motiva, amados hermanos, a que nosotros, nuestros planes, nuestra voluntad, la sometamos a la voluntad perfecta de Dios. Nosotros sometamos, amados hermanos, su perfecta voluntad. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Nuestros planes, podemos planear todo, pero déjeme decirle que el plan de Dios es perfecto, que mi plan y que sus planes. Por eso dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque tengo pensamientos de bien, no de mal. Aunque la humanidad diga, no, es que Dios eligió que yo fuera pobre, es que Dios eligió que yo sufriera. No, porque los pensamientos de Dios no son para mal, son para bien. Depende de cada uno de nosotros, si aceptamos o no esos planes maravillosos. Por eso hoy, amados hermanos, hoy sujetemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios, hermanos, es perfecta. Y dígale como el salmista David, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vamos a ponernos de pie y darle gracias a Dios, hermanos. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, te damos gracias, Padre mío. Oh, gloria a tu santo nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta. Tu voluntad, Señor amado, es santa y perfecta, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, a hacer tu voluntad.
Nuestra voluntad, nuestras decisiones pueden tener consecuencias desastrosas, pero tú, Señor amado, nos mueves a seguir adelante, Padre. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad y no la nuestra, Señor amado. Ten misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Reconocemos que tu voluntad es perfecta, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Ayúdanos. Enséñanos a hacer tu voluntad, Dios mío, porque tu voluntad es perfecta, Padre. Bendice a mis hermanos, Señor. No es casualidad que estén aquí, sino es tu voluntad que los trajo, Padre. Tu Espíritu Santo los trajo, Dios mío. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y bendice a mis hermanos que verán este video, Señor. Que sea de bendición y que ellos puedan aprender más de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esos atributos naturales que solamente te pertenecen a ti, Dios mío. Gracias, Señor amado. En el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Y así, amados hermanos, nos despedimos de este hermoso video. Dios les bendiga en gran manera y que esto haya sido de bendición y edificación para sus vidas. La paz de Dios. Amén.